Tenemos que compartir con usted este tema que yo sé le interesa. ¿Hasta cuándo se debe pagar el aguinaldo? Vamos a considerar, no hay segundo aguinaldo. Sí se tiene que pagar el aguinaldo, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa si la empresa en la cual usted trabaja no hace el pago respectivo? ¿Hay una multa? Si hay una multa, ¿de cuánto es? ¿Tendrá beneficio el trabajador? Todas estas cuestionantes las vamos a responder junto con el doctor Ariel Alanoca, jefe de trabajo del Ministerio justamente de Trabajo, porque hablamos de este tema que le interesa absolutamente a un buen porcentaje de la población. Doctor Alanoca, ¿cómo está? Bienvenido a la revista Al Día. Buenos días, Héctor. Le hacía la consulta y ya estaba un poco contextualizando. ¿Hasta cuándo se debe hacer el pago del aguinaldo? Bien, el Ministerio de Trabajo, a través de las Direcciones Generales de Servicio Civil y la Dirección General de Trabajo, ha emitido el instructivo 136/17, que establece el pago del aguinaldo de Navidad por la gestión 2017. Es una norma bastante completa e íntegra, y respecto del plazo, establece que tanto en el sector público como en el sector privado se debe proceder a su pago hasta el 20 de diciembre del 2017. 20 de diciembre. Exacto. ¿Qué pasa si la empresa no realiza el pago hasta esta fecha establecida? Ya. Luego de ello, van a ser pasibles a una sanción. La sanción consiste en pagar el doble del aguinaldo que se debería pagar al trabajador. Entonces se pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo va a velar porque se le pague esa sanción a favor del trabajador. Muy bien. ¿Qué pasa? Y se han dado casos, me imagino, en los que se sanciona a la empresa. Se sanciona a la empresa, pero de pronto, porque no tienen dinero por alguna circunstancia, no llegan a pagar ni el aguinaldo, o por lo menos la mitad del aguinaldo, y no pagan la multa. Ya. Aclarar que el pago del aguinaldo no puede ser por partes, tiene que ser de forma íntegra, total. Ya, si al trabajador le corresponde si el trabajador tiene un promedio de 3.500 bolivianos, el aguinaldo que le corresponde es de 3.500. El empleador no puede negociar y decirle: mira, te voy a pagar 2.000 ahora y te voy a pagar en enero el saldo de los 1.500. Eso no corresponde. El aguinaldo se debe pagar completo. En el caso de incumplimiento, el Ministerio de Trabajo inicia un proceso por infracción a ley social al empleador. Nosotros revisamos la presentación de su planilla. Tiene que presentarse una planilla del pago de los aguinaldos hasta fin de año. Revisamos ese pago de esa planilla. Y en el caso de que haya un incumplimiento, también sancionamos al empleador. O sea, el empleador no está libre o no se libera con el hecho de no pagar nada más. Hay algunos lugares donde el comercio o los trabajos no están regulados. Y digo no están regulados porque de pronto es básicamente un contrato verbal, llamémoslo así, para un empleo esporádico de unos 6 meses, 6, 7 meses. Aun cuando no se tenga contrato y no sea un sueldo, porque se ha dado el caso, no sea un sueldo establecido por ley, porque les pagan a veces mucho menos del sueldo básico, ¿se le tiene que pagar el aguinaldo? Sí, debemos tener presente qué se entiende por relación de trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cuándo hablamos de trabajo? Y justamente nuestro instructivo señala uno de esos aspectos. En todo lugar donde hay un trabajo por cuenta ajena, o sea, una persona trabaja para otra persona, donde hay una relación de dependencia, el trabajador depende y se somete a las reglas de su empleador. Y donde hay salario, donde hay un pago, veremos, el monto puede variar porque, como usted indica, hay la informalidad, pero donde encontramos esos 3 elementos hay trabajo, y en esos espacios laborales corresponde que se pague el aguinaldo. Ahora, en la realidad se ha visto que hay sectores informales. Como usted indica, hay 6 meses, no les pagan ni siquiera el mínimo. Tal vez el Ministerio de Trabajo realiza constantemente operativos e inspecciones y va formalizando a estos sectores que evaden la responsabilidad con sus trabajadores. En estos sectores corresponde también que se le pague al trabajador su aguinaldo. Ahora, si es que el empleador no quisiera pagarle, puede venir y denunciar al trabajador al Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos a intervenir y vamos a hacer primero que se le regule su nivel salarial al salario mínimo en función a su jornada de trabajo. Y en segundo lugar, por supuesto, vamos a hacer que se le pague el aguinaldo que le corresponde. No por el hecho de trabajar 6 meses le van a decir que no tiene derecho al aguinaldo al trabajador. El trabajador
una vez cumplidos los 3 meses de trabajo, tiene derecho a que se le pague su aguinaldo. Muy bien, esto le consulto porque usted dijo la palabra mágica, informalidad, y sucede en algunos espacios. Ahora, con respecto a los jefes de recursos humanos que deben estar atentos al tema, ¿hasta cuándo deben presentar las planillas? Hasta fin de año. Bueno, estamos revisando alguna documentación que evidentemente indica lo que nos está comentando el doctor Lanoca. El instructivo 136/17 indica que el empleador debe presentar a la oficina virtual de trámites la declaración del pago del aguinaldo hasta el 30 de diciembre del 2017. Esa es la fecha límite que tiene para presentar su planilla correspondiente el empleador. En este caso, los de recursos humanos, como usted indica. Muy bien. Nos hacen algunas consultas, nos están comenzando a llamar y nos consultan lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona de pronto es obligada a renunciar porque sucedió algo dentro del ámbito laboral? Renuncia y, bueno, pues tiene que salir de la empresa. ¿Se le pagan duodécimas de su aguinaldo? Sí. Primero aclarar que la renuncia obligada no existe, es ilegal. La Constitución Política del Estado establece de forma clara que los derechos laborales son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a mi trabajo por obligación, sería mi voluntad. Si al trabajador le están obligando a renunciar a su fuente laboral y le entregan un memorándum, le dicen, toma esto, ahora me lo firmas, te voy a pagar, pero andate. ¿Verdad? Muchas veces actúa así el empleador. El trabajador lo que debe hacer es poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo, porque nosotros vamos a restituir al trabajador a su fuente laboral. No le pueden obligar a perder su trabajo. Es voluntad del trabajador en el marco de la autonomía de su voluntad, el de retirarse o no de su fuente laboral. Ahora bien, si se ha roto la relación laboral antes del pago del aguinaldo, por decir, se hubiera roto la relación laboral en octubre, ¿verdad? O en los primeros días de noviembre. En ese caso sí corresponde en la liquidación que se le practique al trabajador el pago de su aguinaldo por duodécimas. Es decir, dividimos por los días laborales del año y lo que le corresponda se le hace pagar al trabajador. Perfecto, perfecto, doctor Lanoca. Algo más para concluir la entrevista, por favor, para que todos, tanto como jefes de recursos, yo sé que los más estresados son los y las jefas de recursos humanos, ¿qué les puede usted decir? Y lo propio de los trabajadores. Bueno, a los trabajadores, por favor, invitarlos, las puertas del Ministerio de Trabajo están abiertas. El aguinaldo es un derecho que les corresponde por el trabajo continuo realizado en su fuente laboral. Ante el incumplimiento,